Buenas tardes, aquí una vez más con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Como siempre hemos dicho, pues somos muy bendecidos y muy privilegiados de que nos da ese honor, ¿verdad? Y ese gran privilegio de que estemos estudiando todos juntos, unánimes, la palabra del Señor. Cada quien en nuestros hogares, pero estudiando juntos y el Señor dándonos el entendimiento a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es un Dios que nos ama y que Él quiere que usted y yo aprendamos cada día a buscar más del Señor, ¿verdad? Yo creo que usted y yo no nos comparamos al amor de Dios que Él tiene por nosotros, pero dígame usted y yo si no nos gozamos cuando nuestros hijos a veces hacen lo que uno les dice que tienen que hacer. Uno se agrada de la obediencia, ¿verdad? Pues así también nuestro Padre Celestial se agrada cuando usted y yo estudiamos y aprendemos de la palabra del Señor, porque Él sabe que usted y yo estamos haciendo su voluntad y que con la ayuda de Dios vamos a entrar al conocimiento y va a ser de bendición para nuestra vida, ¿verdad? Hoy nuestro estudio de Biblia se llama El poder del cristiano está en la oración, y es una realidad. Ahí está el poder del cristiano en la oración, porque en la oración podemos ser bendecidos o ayudar para que otros reciban bendiciones, ¿verdad? Antes de empezar nuestro estudio en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5 vamos a poner en oración este estudio para que nuestro Padre Celestial sea el maestro de maestros y nuestro invitado de honor como de costumbre, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este día más, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra, Padre eterno. Te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes, que nos des esa hambre de leer de tu palabra, que nos des ese deseo, Señor, de buscar de ti, y que nos des esa sabiduría de comprender tu palabra y de ponerla en práctica en nuestra vida, Padre Celestial. Sea nuestro invitado de honor, sea nuestro maestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía anteriormente, ¿verdad? Hoy nuestro estudio de Biblia se llama El poder del cristiano está en la oración, que por cierto también hay un canto que dice muy hermoso así, ¿verdad? Hoy vamos a leer entonces, como anteriormente les decía, en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5, ¿verdad? Dice: por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si usted se fija aquí, están diciendo, ¿verdad? Pablo está diciendo acerca de esto, que les encarga que por favor oren por ellos, ¿verdad? Si usted se fija, cuando nosotros a veces pedimos una oración, dígame si no cae una gran paz en nuestro corazón cuando sabemos que los hermanos nos están ayudando a estar orando por la petición que les hemos pedido, que el Señor interceda y haga un milagro en nuestra vida, ¿verdad? Pero el Señor pone estos hermanos, estas hermanas, para que oremos juntos, ¿verdad? Porque verdaderamente allí está puesta nuestra fe en que el Señor contestará y nosotros crecemos espiritualmente, ¿verdad? En fe, orando y diciéndole al Señor, ayúdame, ¿verdad? Déjenles leo algo que yo aquí escribí. Dice: no es de todos la fe, como decía en el capítulo 2 aquí, ¿verdad? 3:2. Y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Eso estaba escrito aquí. Y es una realidad, porque no todos quieren hacer la voluntad de Jesús y de nuestro Padre Celestial. Y eso es una realidad. No todos a veces tenemos fe cuando estamos orando.
Y a veces nosotros tenemos que cambiar en eso. Que nosotros cuando oremos tenemos que tener fe por lo que estamos pidiendo al Señor. Y si estamos fallando en algo, rápidamente reconciliarnos con el Señor y decirle, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones y me entristezco porque me doy cuenta que por más que me esfuerce de tener fe, la fe se la tengo que pedir al Señor constantemente. Dame fe, sobre todo cuando viene un problema, cuando viene una enfermedad, cuando estoy esperando un milagro. A veces digo, Padre Celestial, pongo en tus manos esta petición de mi sanidad, un ejemplo, mi sanidad o de esta petición de mis hijos, pero mi problema está y es muy grande que al rato, ay Padre, me irás a contestar. Ahí yo estoy fallando porque probablemente la bendición ya venía y ya me la iba a dar, pero con esa falta de fe. Pero ahora en este estudio que estamos leyendo nosotros y que dice, ¿verdad?, acerca de la fe, acerca de la intersección, es algo que usted y yo constantemente tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame, que cuando yo pida no dude de lo que tú me vas a contestar. No dude de las oraciones puestas en tus manos, porque tú eres un Dios que no se olvida y que está al pendiente de tu pueblo y escuchas cada oración, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice, porque desafortunadamente una petición puesta en el Señor sin fe no va a recibir respuesta. Y esa es una realidad. Por eso, ¿se acuerda usted que a veces que hemos leído de versículos que están en la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice, fe es una base muy importante para el cristiano. La fe nos acerca a Cristo, a nuestro Padre Celestial, y es la base fundamental para caminar como hijos del Señor, ¿verdad? En fe caminaremos creyendo y esperando en el Señor, ¿verdad? Y ahora que hemos leído aquí la importancia, ¿verdad?, de unirnos a orar como pueblo del Señor, porque como leíamos anteriormente en 2 de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Si usted se fija aquí claramente, nos están diciendo, no es de todos la fe, no es de todos la fe, para que seamos apartados del hombre malo. Tenemos que estar orando, tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor que nos aparte de la maldad de este mundo, ¿verdad? Que el enemigo quiere venir a mortificar a nuestra vida. Y sobre todo, fíjense, es una realidad. El enemigo tiene sus ojos puestos en el pueblo del Señor. En el pueblo del Señor, no se fija que a veces pasamos por enfermedades, por tribulaciones, por cosas aquí, como decía, ¿verdad?, aquí anteriormente, por cosas que a veces nos vienen a pasar en nuestra vida, enfermedades largas, enfermedades cansadas, problemas que nos quieren destruir nuestra vida. Pero ahora que hemos entendido que la palabra del Señor dice la fe y la oración es muy importante, pues echemos mano de ello y pongámoslo en nuestra vida cotidiana y como algo primordial en nuestra vida, ¿verdad? Déjenles leo algo que escribí. Dice, porque nosotros como hijos de Dios y creyentes tenemos fe en que Dios nos guardará del mal, y eso nosotros tenemos puesta nuestra vida y nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor, que Él nos va a guardar del mal, ¿verdad? Dice, no fe es el ser humano, es el hombre de pecado. Él es el que no tiene fe
en un Dios vivo. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, tenemos que tener fe en el Señor, ¿verdad? En todo lo que le pidamos, porque hay un pasaje en la Biblia que dice que todo lo que usted y yo le pidamos, Él nos lo dará si nosotros se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado, ¿verdad? Que no hay otro nombre tan hermoso como Él, que no hay otro que nos justifica a usted y a mí como Él, ¿verdad? Ahora sí que Él es el que nos ha llevado en delante de la presencia del Señor, porque hemos sido comprados por Él, ¿verdad? Entonces usted y yo nos debemos de esforzar por tener esa fe. Y cuando usted sienta que hay alguna parte en su vida que la fe está decayendo, sea honesta con Dios y dígale: Señor, la fe se me está yendo, por favor que vuelva la fe, devuélveme mi fe y que crezca en mí día tras día, porque con fe vamos a agradar a nuestro Padre Celestial. Sin fe es imposible llevar una vida de cristiano sin fe en nuestro corazón, ¿verdad? Algo que aquí escribí dice, porque recordemos algo que nos dice aquí, en donde dice segunda de Tesalonicenses 3:2, y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. De la única manera que usted y yo vamos a ser liberados es dejándonos cobijar por la fe en nuestro Padre Celestial, y que Él venga y nos cubra y nos cobije y nos vaya enseñando a caminar cubiertos con su misericordia y guardándonos de aquí, como decía, del perverso y de la gente mala, ¿verdad? Porque nosotros nos dejamos cubrir con su sangre preciosa cuando venimos al pueblo del Señor, ¿verdad? Y nos unimos. Ahora sí que nos unimos con otras personas leyendo la Biblia, creciendo juntos, porque yo le voy a decir una cosa, es muy importante que nosotros estemos leyendo de la palabra del Señor, que vayamos a la iglesia y crezcamos espiritualmente leyendo la palabra de Dios y oyendo las predicaciones que van a ser de gran bendición para usted y para mí, porque allí es donde va a entrar el conocimiento a nuestra vida, ¿verdad? Algo que aquí escribí dice: el éxito del creyente depende de la oración, y mayormente cuando oramos los unos por los otros. Y eso es una realidad, porque cuando nosotros estamos pasando por algún problema, así sea tan grande, cuando usted pone la oración en compañía de otros hermanos, descansa nuestro corazón. Yo lo he experimentado muchas veces. He pasado por situaciones muy duras, pero cuando he puesto mis peticiones en las manos de mis hermanas, de mis hermanos, mi corazón descansa. Hay una paz espiritual, a veces incomprendible, pero créame que la obtenemos, porque Dios escucha las oraciones y nos llena de paz mientras viene la respuesta a nuestra vida, ¿verdad? Algo que aquí escribí dice: la fe y confianza de Pablo en Dios y su oración por los hermanos de Tesalonicenses. Si usted se fija aquí, Pablo, ¿qué les dice en el capítulo 3:1 de segunda de Tesalonicenses? Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y sabe de la manera que la palabra del Señor corre y es glorificada cuando usted y yo hablamos de la palabra de Dios con otras personas. Ahí la palabra corre y la vamos compartiendo con otras personas. Yo creo que es ahí la importancia de compartir con otra gente. Miren, como yo anteriormente en otros estudios lo he dicho, echemos mano de la tecnología y de la bendición que Dios nos ha dado de estar en este tiempo, de compartir la palabra de Dios. Muchas veces
yo he recibido un texto con un versículo de la Biblia que yo hasta he dicho, ay Padre Celestial, tú sabías lo que yo necesitaba, porque al leerlo parece ser que el hermano sabía lo que yo necesitaba en ese tiempo, pero ¿sabe qué? Mi Padre Celestial sí lo sabía, se lo dio a él para que me lo diera. Y a veces somos tan bendecidos porque ya comenzamos nuestra mañana o ya comenzamos nuestro día, o cuando lo leemos cambiamos hasta la actitud porque decimos, Padre Celestial, cuán grande eres, porque sabes mi necesidad antes de que te la pida, y muchas veces ni siquiera me he puesto en oración, pero tú me has contestado mucho antes de que yo te pida, ¿verdad? He ahí la importancia que estemos unánimes juntos en oración, ¿verdad? Y hoy mire, echemos manos, bendito sea Dios, porque Dios nos ha dado esta tecnología, los teléfonos, que podemos compartir un texto, agregar personas que usted sabe que le van a ayudar a orar. Téngalas en ese grupo y comparta su petición de necesidad y su carga va a ser más ligera. Se lo digo yo por experiencia, que el Señor ha aligerado mucho mi carga cuando yo he echado mano de esas hermanitas, de esos hermanos que el Señor ha puesto en nuestra vida para que sean de bendición y nuestra carga más ligera, ¿verdad? Algo que aquí escribí dice, hay algo muy importante aquí, que la palabra corra y sea glorificada. Y si usted se fija, correr es llegar pronto a donde usted tiene que ir. Aquí, si usted se fija, dice que la palabra corra, pues nosotros no seamos quien la detengamos, sino que al contrario, cuando usted lea algo, compártalo con otra persona para que así siga caminando, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor esa persona estaba esperando esa palabra de bendición para su vida, ¿verdad? Algo que aquí escribí dice, seamos liberados de hombres perversos y malos. Si usted se fija aquí como dice que seamos liberados de hombres perversos y malos, ¿verdad? Porque la maldad está por donde quiera, pero el Señor nos cuidará a nosotros, ¿verdad? Vamos a leer ahí mismo en 2 de Tesalonicenses 3:13, a ver qué nos dice el Señor. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esa palabra maravillosa, usted y yo no nos cansemos de hacer el bien, porque el Señor nos da días muy hermosos, lo merezcamos y no lo merezcamos. Nosotros no merecemos nada porque a veces nosotros no buscamos del Señor como deberíamos de buscar, mas sin embargo el Señor nos da días maravillosos, y no nada más a nosotros, también a nuestros hijos y a toda nuestra familia y a la humanidad. Ahora sí que el Señor da bendición a toda la humanidad, esperando a aquel hijo que no ha venido a reconocerlo como su Salvador, para que se arrepienta y venga a sus caminos, ¿verdad? Como el Señor es bueno. Y miren, vamos a leer aquí en el 2 de Tesalonicenses 3:7 y el 8, y con esto vamos a terminar. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comíamos de balde el pan de día, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser agravios a ninguno de vosotros. Si usted se fija, aquí ellos nos están diciendo, ¿verdad?, de que seamos nosotros de bendición para las demás personas también. Pongamos en práctica la palabra de Dios y que Él traiga para nosotros gran bendición. Dejemos que Él nos ayude a caminar y que seamos nosotros muy bendecidos con la oración, si usted y yo la ponemos en práctica, ¿verdad? Vamos a entregar este tiempo al Señor, como siempre, agradeciéndole su amor tan infinito por cada uno de nosotros, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das palabra en todo tiempo, Señor.
En todo tiempo nos traes palabra. Danos ese corazón dispuesto, Señor, a querer ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que seamos esos hermanos, que nos unamos en oración, Señor, para bendición para las demás personas y para nosotros mismos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser los hijos que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Y si hubiese alguien, Padre Celestial, que no te ha recibido como su Salvador, que no ha entrado, Señor, a tu pueblo, que sea su tiempo y su momento, Señor. Hazlo entender la importancia, Señor, de reconocer que ha pecado contra el Padre y que repita estas palabras. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Te pido de todo corazón que entres a mi vida, que me perdones porque he pecado contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, contra todos mis hermanos, Señor. Perdóname, Padre Celestial. Escríbeme en ese libro de la vida y ayúdame a caminar, a hacer tu voluntad todos los días de mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que mi nombre no sea borrado jamás. Amén. Que Dios me los bendiga. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.